Bueno, pues bienvenidos a todos a esta segunda sesión. El objetivo en esta sesión es poner en práctica un poco lo que vimos a nivel teórico en la anterior. La idea, como os adelanté, es crear un ejemplo que sea, por un lado, lo más compacto posible, pese a que va a renunciar a ciertas cosas que van a ser habituales en el desarrollo normal, como meter test, como meter test unitarios, end-to-end, en fin, eso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer que sea un ejemplo lo más compacto posible, pero que a la vez tenga todos los elementos posibles del framework, al menos los más importantes, para que esté todo lo más condensado posible, ¿vale? Creo que os comenté también que es un cliente Spotify. Vamos a aprovechar el API público de Spotify, que no requiere de clave de desarrollador, y vamos a hacer una serie de pantallas que nos va a permitir, por un lado, hacer búsqueda de artistas. Cuando seleccionemos un artista vamos a poder ver los álbumes de ese artista, y cuando seleccionemos un álbum podremos ver una ficha de los tracks de las pistas que tiene ese álbum, ¿vale? Y poder lanzar la escucha, en fin, algo muy básico de tres pantallas. La versión que vamos a utilizar de Angular va a ser la versión 2.02, ¿vale? Que no es la más reciente en absoluto. El motivo es que ya es una versión por encima de la 2.0 estable, por encima de los release candidates, por encima de esa versión básica. Ya tiene toda la sintaxis que va a ser definitiva, y va a ser una sintaxis que no es la última de las últimas versiones, porque uno de los problemas que os comentaba es que hay mucha disparidad de versiones en los ejemplos que podéis encontrar por internet, y en muchos de ellos, por ejemplo, son de versiones anteriores que directamente rompen la sintaxis. Entonces he escogido una que más o menos puede que tengáis más ejemplos de ella, a pesar de no ser la última fecha de hoy, que a fecha del vídeo, como digo, es la 2.4, me parece. Quizás antes de empezar, no sé si tenéis alguna duda de la sesión pasada, tenéis algún comentario, queréis antes de empezar hablarlo, y si no, nos metemos en faena. Eso, adelante. También os adelantaba que el ejemplo que vamos a utilizar, hay un repositorio, que es este que veis, un repositorio Git, donde está el proyecto, donde hay todos los múltiples commits que desde la fase inicial hasta la fase final de la demo los vais a poder ver y vais a poder avanzarlos en casa, si queréis, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es recorrer básicamente esos pasos que vamos a ver. Con lo cual, si queréis en vuestros ordenadores lanzarlo, pues tenéis que tener Git, por supuesto, o un cliente de Git, lo que uséis. Podéis hacer un fork, un clonado del repo, y posicionaros en un tag que se llama inicio, que está, oh sorpresa, al inicio de los commits, ¿vale?
¿Alguien queda sin lanzar el repo? ¿Lo tenéis todos? ¿Estáis ya todos con él? ¿Alguien falta? Nada, ¿no? Vale, pues seguimos aquí. Podéis usar cualquier editor que os sintáis cómodo con ello, ¿de acuerdo? Una vez lanzada la instalación, que ya os adelanto, o sea, npm install, solo podéis ir lanzando si no lo habéis hecho ya. Una vez que lancéis ese script, lo que va a suceder es que se va a instalar todos los node modules, en fin, todas las dependencias, tanto de desarrollo como luego de ejecución. Se va a instalar TypeScript, se va a instalar un servidor Light Server, que se llama, que es muy sencillito, que va a estar monitorizando luego los cambios. En cuanto tengáis instalado todo y tengáis control de la consola de nuevo, que de hecho voy a hacerlo yo también, que no lo he hecho. Aquí partimos de 4 ficheros que, como veis, son muy básicos. Si, por ejemplo, seguís el tutorial que viene en la página web de Angular, que es el de Heroes App, se llama, ese es bastante más completo, es lo que se llama una semilla más decente de lo que va a ser luego realmente el uso del desarrollo en Angular 2, pues con todo, o sea, viene con sus tests, viene con, en fin, mucho más completo. Esto es lo más básico posible. Como veis en el fichero, el package JSON, que es el que determina todas las dependencias, veis que estamos usando la versión 2.0.2, ¿vale? Si os llama la curiosidad, el router veis que tiene la versión 3, no la versión 2. Esto fue un error que tuvieron la gente de Angular cuando versionaron el router, en fin, metieron el cazo y se dieron cuenta de esto. Y solamente este es el motivo de que van a saltar de la versión 2 a la 4 de Angular, ¿vale? El motivo es esta definición que veis, para poder volverlas a concentrar todas de nuevo, ¿vale? Bueno, veis que hay más dependencias. Estos son las Reactive Extensions de programación reactiva de JavaScript. Esta es la librería que se encarga de monitorizar, tanto para depurar como para monitorizar, digamos, todas las operaciones asíncronas que vas a lanzar y que os comentaba el otro día que no hace falta que vosotros tengáis que hacer un apply de nuevo de las modificaciones que hagáis fuera del framework, porque el framework va a estar atendiendo a eso y en cualquier caso lo va a actualizar, ¿vale? El Light Server que os comentaba, la versión de TypeScript, que en este caso es la 2.0.3, va por la 2.0.1 ahora mismo. Concurrently, esto lo que hace es que nos permite lanzar dos scripts a la vez. Cuando lancéis npm start después, veréis que se lanza por un lado el compilador de TypeScript y por otro lado el server está monitorizando los cambios, compila de nuevo, vuelve a actualizar y lo hace en la vez gracias a este módulo que se llama concurrentemente. Vale, bueno, esto es lo que debéis ver cuando se instala todo correctamente, ¿vale? Todas las dependencias que hemos instalado y nos ha instalado aquí node modules, que a mí me aparecen como dependencia, ¿vale? El fichero package lo tenemos. Tenemos el siguiente fichero que os voy a comentar, es la configuración de TypeScript, que es este fichero de aquí, tsconfig, ¿vale? Si os acordáis, estamos transpilando versiones de TypeScript a ES5 en este caso. Podríamos decidir colocar otra versión y que se compilara en esa versión, ¿vale? Este es el estilo de módulos que vamos a usar de CommonJS. Source map, importante que esté a true. Cuando se compila, ya os fijaréis que lo sabéis probablemente, que se generan dos ficheros a partir del TS. Se genera un fichero map y un fichero JS, ¿vale? El fichero JS es el que realmente ejecuta luego el contexto de ejecución en el que estéis. Y el fichero map es el que precisamente permite correlacionar el fichero TS con el fichero JS compilado, y es el que permite que, por ejemplo, se pueda depurar en Chrome, en las herramientas de Chrome, que podáis depurar directamente el fichero TS, ¿vale? No el fichero JS, que puede ser mucho más árido de interpretar, ¿vale? Lo de emitir decoradores, esto es necesario en el caso de Angular 2, claramente, junto con este tipo de decoradores, que es el de S7, me parece que es.
Esto es el tema de las anotaciones de tipo estático de TypeScript, el hecho de que no sea estrictamente necesario declarar tipos que no sean any, ¿vale? O sea, te da un poquito más de libertad, ponerlo a false, ¿vale? Es capaz de hacer una deducción implícita de, según, por ejemplo, según instancias una variable y la instancias ya directamente con un string, por ejemplo, pues ya no hace falta que pongas punto string, dos puntos string para definirla, sino que ya lo deduce automáticamente, ¿vale? Otro fichero importante es system.js.config, ¿vale? Este fichero es el que configura digamos, todo el motor de modularización que usamos, ¿de acuerdo? Aquí se definen pues, todo tipo de referencias que luego vamos a usar. Cuando hacemos una importación, luego veréis que utilizamos este alias en lugar de el path exacto a node modules donde está instalado el módulo core de Angular. Bueno, aquí hay una especie de alias que podemos utilizar, ¿vale? Extensiones reactivas, en fin, todo eso. Esta zona de aquí es la que nos dice cuál es el punto de entrada de la aplicación. Veis que el fichero principal de la aplicación va a ser el fichero main.js. Este es el compilado, veremos que el fichero que creamos se llama main.ts, que es el TypeScript, ¿vale? Este es el fichero compilado, que es el que usa el sistema de módulos. Aquí veremos que la extensión por defecto es JS, ya veréis también luego que cuando importamos un fichero no estamos impórtame el fichero tal.ts o el fichero .js, sino directamente hacemos impórtame el nombre del módulo sin la extensión. ¿Por qué? Porque aquí estamos definiendo cuál es la extensión por defecto que va a usar, ¿vale? Básicamente es esta configuración, ¿vale? El último fichero que tenemos por aquí es el fichero typings, ¿vale? Este es uno que también pues, es el que permite asociar en TypeScript librerías que no están hechas en TypeScript y que a TypeScript le permite saber cuál es la definición, el signature de cada método, de cada variable, saber de qué tipo son, ¿vale? Como eso no va a estar definido en las librerías que no son de TypeScript, pues aquí necesitamos un fichero que nos las cante, ¿vale? Que es este de aquí. El gitignore, yo en este caso he añadido ficheros, estoy excluyendo los ficheros compilados, los ficheros .map y los ficheros .js dentro de la carpeta app, ¿vale? Solamente vamos a considerar los ficheros ts en el repositorio. Esto es porque yo estoy usando WebStorm, pero si no es innecesario, ¿vale? Todos los módulos, en fin, estos son ya un fichero que es más genérico, ¿de acuerdo? Este sí es un fichero que podréis usar luego en otros casos, ¿vale? Y por último el index. Aquí lo que tenemos es una serie de las librerías que necesitamos, ¿vale? El sistema de módulos que os comentaba y la inicialización del sistema de módulos. Esto es la sintaxis imperativa que os comentaba en la sesión anterior, ¿vale? Aquí es donde el objeto system que ofrece el sistema, estamos importando directamente el módulo principal de la aplicación. Esto retorna una promesa nativa que ahora existe gracias a la compilación y bueno, si hay un fallo pues nos lo va a cantar, pero no nos va a ayudar de nada, ¿vale? Esto ya es más interesante porque lo veréis luego, este es el tag principal del componente principal de la aplicación. Si recordáis de la sesión anterior, una aplicación Angular como mínimo tiene que tener un módulo y ese módulo como mínimo tiene que tener un componente, ¿vale? Y los componentes, por repasarlo, es la unión de tres cosas, una vista, un HTML, ¿vale? Una clase y unos metadatos. Los metadatos eran los que le decían a Angular que esta clase es un componente y dentro de esos metadatos un dato importante era el selector, cuál es el nombre del tag que usa ese componente adecuado, ese componente exacto, que en este caso el del componente principal se llama myapp, ¿vale? Esto cuando lo lancemos, que de momento no podemos, no lo hagáis, o sea, si habéis hecho un npm start en un alarde de prisa, os va a seguir petando, ahora veréis por qué, no está completo todavía, ¿vale? Pero cuando lo esté, eso se interpretará en el momento de cargarse, ¿vale? Sí. ¿Te ha funcionado? Vale. Os habéis posicionado lo que no sé si os habéis posicionado en el tag inicio, ¿vale? Es lo que os he comentado. Si habéis clonado simplemente el repo, os habéis instalado el estado final de la aplicación, ¿de acuerdo? No el estado inicial, ¿vale?
Si estáis utilizando SourceTree, por ejemplo, posicionaos en el tag haciendo doble clic en el tag inicio. Si habéis hecho eso va a haber más diversión porque vais a tener que borrar ciertas cosas, porque toda la carpeta app, por ejemplo, cuando saltéis de nuevo al tag inicio, toda la carpeta app va a tener un montón de ficheros .map y .js que no están en el repo y que no os va a borrar y se va a liar. Los que lo habéis hecho, os recomiendo que borréis la carpeta app, ¿de acuerdo? Me parece que la instrucción adecuada para saltar sin SourceTree vía línea de comandos creo que es, a ver, os lo digo, lo voy apuntado por aquí, después de haber clonado es git checkout tags / inicio, es la manera de saltar al tag inicio, ¿vale? Pues yo en ese tab, sin carpeta Sí. app, para mí el npm no da ninguna cosa. Vale, genial. Ok. Vale. O sea, tú has clonado el repo, no has saltado a nada, sino que... Inicio. Vale. Has hecho npm start, te ha arrancado la aplicación. Ah, start, vale, el start. Vale. Está ridículo. Vale, yo lo que os recomiendo es que lo vayáis haciendo en el orden que lo vamos haciendo, más que nada para ir de forma progresiva y que no os vaya compilando luego cosas encima, ¿vale? Vale, pues nada, lo que nos quedan cosas por añadir, ¿de acuerdo? Lo primero que voy a hacer es añadir el módulo principal, ¿de acuerdo? Por convención, lo que se hace es crear una carpeta que se llama app. ¿Cómo creo una carpeta aquí? No lo sé. New. Esto está tan ampliado que ni lo reconozco, porque obviamente no es la resolución a la que se trabaja normalmente. Creo la carpeta app, ¿vale? Y aquí voy a crear un fichero TypeScript que se llama app-module.ts. Vale. En Angular 2 todo empieza por creando la clase, ¿vale? Que por convención también se llama app-module, ¿vale? La clase, para que luego se pueda acceder desde otra parte de la aplicación, hay que exportarla, ¿de acuerdo? Y para que esta clase sea un módulo de Angular 2, pues hay que añadir un decorador que se llama ng-module, ¿vale? En este caso es muy amable WebStorm, que me ha añadido la importación directamente, ¿vale? Una cosa que tenemos que definir en cualquier módulo, si acordáis de la presentación, un módulo tiene que declarar los componentes que son suyos. Un módulo solo puede pertenecer a un componente solo puede pertenecer a un módulo puede tener múltiples componentes. ¿Lo veis bien? No sé si lo veis bien. ¿Amplío un poco más? ¿Sí? Vale. Veo arrugar la nariz ahí a unos cuantos pobres. Vale. La manera de declarar es con un tag que se llama imports, ¿vale? Estoy haciendo aquí control espacio para que me diga todo lo que tengo disponible. Esto es gracias a que está definido como tal, ¿de acuerdo? Esto es gracias a TypeScript. Si no, no habría manera de saber que tienes disponibles todas estas cosas, ¿de acuerdo? Lo que voy a declarar es alguna cosa que voy a necesitar de entrada, ¿vale? Porque de entrada necesito un determinado
módulo estándar de Angular que se llama Browser Module, ¿vale? Esto es porque la aplicación corre en un navegador, es obvio en este caso, pero repito, en Angular 2 podemos hacer una aplicación que corre en más de un lugar que es un navegador, con lo cual no es tan obvio como parece, ¿de acuerdo? De momento me voy a quedar en esto y voy a añadir directamente el componente que está dentro de este módulo, ¿de acuerdo? Una vez más, todo empieza con una clase. Empieza con una clase que exporto. Para que la clase sea un componente, pues tengo que añadir el decorador adecuado, ¿vale? Es un decorador de clase, el cual se coloca antes. Lo que os comentaba, el componente principal tiene su tag en el index principal de la aplicación, y una de las cosas que hay que definir es el selector que tiene, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a ello. ¿Vale? MyApp, ¿vale? MyApp lo tenemos ahí. MyApp, ¿vale? Lo segundo que vamos a declarar en el componente, vamos a ver que veis que os voy a enseñar cosas que podríamos definir. Solamente vamos a hacer una parte de ellas, ¿ves? Animaciones, en fin, un montón de cosas, ¿de acuerdo? Esto ya es manejo. Lo que vamos a hacer de momento es declarar el template, y lo vamos a hacer de forma explícita aquí dentro. Y de momento me voy a quedar aquí. La manera de decirle al módulo que este componente es suyo, pues evidentemente hay que decírsela. En ningún momento hemos declarado esa relación, ¿vale? Tenemos que hacerlo ahora mismo. Volvemos al módulo principal, y a la hora de... la manera de hacerlo es utilizar la propiedad de declarations, en el cual vamos a listar todos los módulos que son propios todos los componentes que son propios de este módulo, componentes, pipes, en fin, todo lo que esté declarado y que sea perteneciente a este módulo, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, teníamos el app module, ¿vale? Que en este caso veo que no me ha creado la importación automáticamente, como me esperaba, con lo cual voy a hacerlo yo. Perdón, component. Es el componente al que estoy declarando. Ahora sí. ¿Vale? Y otro detalle importante que solo se cumple en el caso del módulo principal y con el componente principal. ¿Os acordáis que al final la aplicación es un árbol de componentes, una agregación de componentes? El componente raíz, el de arriba del todo, tiene un tratamiento especial que hay que decirle a la aplicación que es el inicial, es el que está en la raíz de arriba del todo. De hecho es la única diferencia que hay con ningún otro componente que esté más abajo de la jerarquía, ¿vale? La manera de hacerlo es con la propiedad bootstrap, y también le pasamos aquí el app component.
¿vale? Y salvamos. Se suele separar lo que son módulos, esto ya es una cuestión de estilo, se suele separar lo que son módulos del sistema, digamos del framework, de lo que son tuyos propios. Y lo lógico es ir agrupándolos luego. Un grupo de componentes, un grupo de pipes, un grupo de servicios, un grupo de tal, un mínimo de orden, ¿vale? El último fichero que nos queda para lanzar el npm start, sí, empezando de cero, es un fichero que se llama, también por convención, main.ts. Este fichero es el que era referenciado aquí, en el fichero este de system.js.config, este de aquí, el principal de la aplicación. ¿Os acordáis que es un .js, pero porque se compila? O sea, el fichero que estamos referenciando aquí, que queremos referenciar, es main.ts, ¿vale? Entonces, este fichero main.ts, que hay que soltar aquí pues un rollo que es el que es y hay que asumirlo como que es lo que es, ¿vale? Aquí lo que estamos inicializando es este módulo de aquí, lo que hace es que es el que incluye, digamos, el compilador de templates de forma dinámica. Hay dos maneras de publicar una aplicación, que es con transpilación antes de tiempo, digamos, o sea, precompilación, digamos, del código, de forma que luego no incluyes el compilador de templates, ya digamos, estás publicando una versión compilada de la aplicación cuando quieres hacer ficheros de distribución, y otra es esta, que incluye el compilador de templates y que por tanto pesa más, que tarda más en ejecutarse, pero que es el que vas a necesitar en tiempo de desarrollo, ¿vale? Una de las vías que tiene Angular 2 de acelerar luego en producción la ejecución, ¿vale? Como veis, lo que está haciendo es importando el módulo principal, está creando la plataforma, que es de tipo dinámica, que incluye el compilador. A la plataforma le decimos, oye, arráncame el módulo principal. No, hay que tomárselo como tal, ¿vale? Esto me está aquí cantando en rojo porque supuestamente esto devuelve una promesa que aquí pues tendría que hacer una respuesta para concretarla, por eso ya no veo el rojo, ¿vale? Pero voy a ser optimista y voy a pensar que me va a decir que sí, ¿vale? Vale, pues nada, una vez que tenemos todo esto, ahora sí estaría en posición de lanzar la aplicación, ¿vale? Lo que voy a hacer es sin que vosotros lo veáis, voy a descartar todos los cambios que he hecho por si he hecho alguna barbaridad, ¿no? Claramente he hecho la barbaridad, por eso no avanzo. Un momento. Vale. Y ahora estoy en posición de lanzarlo y ver qué pasa. Veis que está lanzando a la vez el compilador de TypeScript y el servidor, ¿vale? Y por aquí tengo la aplicación lanzada, ¿vale? Esto que estamos viendo pues es evidentemente el template del componente principal que está dentro del módulo principal, y esto es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Si lo cambio por mi segunda aplicación, pues de fondo ha modificado los ficheros. Aquí es cuando modifique los ficheros, ha vuelto a compilar todo, ¿vale? Y me lo ha vuelto a compilar. ¿Veis? Está compilando de nuevo. Tercera aplicación.
Este modo de trabajo es bastante práctico y funciona con cualquier entorno que tengáis, sea un IDE más complicado como el que estoy usando yo o un editor mucho más sencillo, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, utilizo un método diferente. En WebStorm yo puedo configurar directamente el compilador de TypeScript que yo quiera. Entonces lo que hago es lanzar únicamente el servidor Lite, el Lite server nada más, pero no el compilador de TypeScript. Y desde WebStorm, cuando yo quiero, le digo, compílame después de todos estos cambios, ahora quiero que me compiles, ahora yo. No cada vez que hay un cambio, sino cuando yo quiero, ¿vale? Que es una manera para mí un poco más práctica de no estar todo el rato de fondo ahí haciendo cosas, ¿vale? Bueno, pues nada, tenemos nuestro primer componente, nuestro primer módulo y nuestro primer componente. Vamos a hacer un pequeño cambio. Os voy a cambiar la forma de definir el template de esta manera, con algo que vimos en la sesión anterior, que eran los backticks que hablamos, ¿vale? Es una forma de definir las plantillas de forma multinivel. ¿Veis el tick este para atrás? Ya no tienes que hacer concatenaciones de cadenas ni nada, sino directamente te pones a teclearlo. Aquí estamos interpolando esa propiedad que no existe de momento, ¿vale? Esa es una propiedad que tiene que ser supuestamente de la clase, así que lo que vamos a hacer es definirla, ¿vale? Esto va a ser un string. Vale, el template, digamos que la sintaxis del template se está ejecutando dentro del contexto del componente, con lo cual está accediendo a esta propiedad que es pública, ¿vale? No estoy diciendo que sea privada, con lo cual por defecto es pública. ¿Y dónde tengo por aquí? ¿Vale? Tengo aquí la compilación de lo que estáis viendo, ¿ves? El div de componentes de aquí y el dato que acabo de meter, ¿vale? Interpolación clásica igual que la sintaxis de Angular 1 sin ninguna diferencia. Una manera más práctica de utilizar esto es, de utilizar los templates, es no tenerlos embebidos dentro de la clase del componente, sino tenerlos separados en un fichero aparte, ¿vale? Así que lo que hay que hacer en ese caso, para hacer eso, hay que decirle template URL. Aquí le decimos cuál es el nombre del fichero que queremos tener, que va a ser app component HTML, ¿vale? Este fichero lo voy a crear aquí. Vale. Y le voy a dar el contenido que tenía bebido antes. Ese path por supuesto, es relativo al index, ¿vale? Al index HTML, ¿vale? Voy a comprobar que no ha habido ninguna lie. No sé qué barbaridad es, pero la hay. En mi ordenador, no sé en el vuestro, pero a mí me pasa a menudo aquello
de repente se pone duro de oído y el light server y el compilador, cuando está escuchando cambios, deja de escucharlos, se vuelve un poco resistente. Ahí es recomendable que hagáis algún tipo de regla en el antivirus para que no os vaya retrasando todo el proceso, ¿vale? Porque eso afecta, ¿de acuerdo? Vale, el error es que estaba con el path mal colocado, ¿vale? Una de las cosas que son útiles a la hora de trabajar con eso es precisamente convertir esto no en paths absolutos, sino convertirlos en paths relativos al componente en sí, ¿vale? Que es bastante práctico. Para eso hay otra propiedad que se llama module ID, ¿vale? Que de esta manera que veis, el path del template y de los CSS y de todo lo que marquéis va a ser automáticamente cogido a partir del componente, con lo cual es mucho más práctico, y sobre todo cuando lo mováis luego y lo queréis mover, ¿vale? Si os preguntáis qué es esto, pues esto es un poco rollo, porque es un objeto que ofrece estoy haciendo un control, estoy saltando la definición, ¿vale? Y esto es algo que está disponible a nivel de System.js y de Node, es un objeto que está disponible, ¿vale? Eso es una manera de definirlo. Vale. Bueno, vamos a dar el primer paso ya de ir construyendo poco a poco construyendo la aplicación, ¿vale? Vamos a utilizar Bootstrap para esto. Vamos a utilizar uno de los temas de por aquí, que va a ser Cyborg, ¿vale? Vamos a usar este tema concreto. Y lo vamos a pegar en el index para tenerlo disponible. Vale, me ha cambiado, ya me ha aplicado la hoja de estilo, empezamos a tener algo más ahí. También hay algo que voy a necesitar después, que es un parámetro aquí base, que vaya referenciado a la raíz, que esto se va a necesitar también. Vale, como os comento. ¿Me he perdido esto último que has hecho? Sí. Lo que he hecho ha sido irme a. Me he dicho que luego iba a hacer falta, no lo voy a mostrar. Lo de base href, Ah, vale. esto de aquí, sí. No lo perdí. Sí. Gracias. Vale, vamos a dar un pequeño repaso a cómo queremos que sea la aplicación, ¿de acuerdo? Recordad, tenemos una pantalla que va a tener una barra de navegación arriba todo el rato, ¿vale? Eso va a ser un componente de navbar, lo vamos a llamar navbar. Va a estar disponible todo el rato en la aplicación, y debajo de él vamos a cargar diferentes componentes que van a colgar todos del componente principal. Va a haber una búsqueda, ¿vale? Un componente de búsquedas, search component, va a haber un componente de artista, ¿vale? Y va a haber un componente de pistas, de pistas concretas de ese artista, ¿de acuerdo? Son los 4 componentes así en principio que vamos de entrada a hacer, ¿de acuerdo? Para eso, pues nada, vamos a crearnos dentro de app una carpeta nueva que se llame navbar. Bueno, he creado una carpeta por un motivo. Digamos que se considera una buena práctica que ese árbol de componentes que tenemos en la vista, que son estructurales de nuestra aplicación, sigan un cierto espejo con la estructura de directorios que tenemos, ¿de acuerdo? Para que estés más o menos orientado y
en la misma dirección tanto el árbol de componentes que tenemos, estructurales, como la organización de directorios. Una forma de que no sean dos sistemas diferentes, sino que sean más o menos parejos, ¿de acuerdo? En este caso vamos a crear el componente dentro de la carpeta navbar. Vamos a crear un fichero que se llame navbar.component.ts. Voy a copiar y pegar porque si no sospecho que nos vamos a quedar sin tiempo y tampoco aporta tanto. Como veis hay una estructura muy pareja a la que tenía el componente principal, ¿vale? Navbar component, seguimos el mismo esquema. Mi selector se va a llamar navbar, lo veremos ahora después. Vamos a crear el selector que, como veis, lo he sacado fuera en un fichero externo, no lo hemos creado, lo vamos a crear. Esto lo he copiado del ejemplo de barra de navegación que había en Bootstrap, o sea, no tiene más, ¿vale? Pero como veis, aquí tenemos una propiedad que la he llamado MySpotify, con el nombre del proyecto, y que veis que está interpolada por aquí. ¿La veis? Una vez más en el contexto del componente. De momento no hay enlaces, sino que luego ya veremos, porque lo que queremos luego es cargar otros componentes vía router dentro del componente hermano de la barra, que estará en paralelo colgando ambos de la aplicación principal, ¿vale? De momento me manda la porra, lógicamente, porque todavía una cosa que no he hecho ha sido decirle a este componente, tengo que decir en qué módulo está, a qué módulo pertenece, ¿vale? Con lo cual tenemos que volver al módulo principal, al único que tenemos de momento, ¿vale? Y tenemos que declararlo como uno de los que pues son pertenecientes a este módulo, ¿de acuerdo? Navbar component, ¿vale? Aquí amablemente me lo ha insertado, ¿vale? Está compilando de fondo. A mí va bastante lento. Yo no sé si a vosotros notáis diferencias de velocidad de compilación según avanzáis, o va siempre igual de rápido. Yo no sé, a mí se os frena también. Vale. Vale. Lo que no hemos hecho es, o sea, hemos descrito que el componente navbar también pertenece al módulo, pero no hemos creado el árbol de agregación que dice que realmente el componente navbar es hijo del componente principal. ¿Eso cómo se hace? Pues si os acordáis, en el principal, en el fichero index, incorporamos aquí el tag del componente principal, ¿vale? Y de alguna manera, si navbar es hijo del componente principal, en el template del componente principal tendremos que meter de alguna manera el tag de la barra de alguna manera, ¿vale? Con lo cual, nos vamos aquí al componente principal y aquí pues tenemos que meterlo, ¿vale? Sabemos que su tag es navbar, ¿vale? Con lo cual, en el template del componente, pues tenemos que meterlo para que eso sea hijo. Ahora, con eso ya hemos creado realmente la relación jerárquica entre el componente principal y el componente navbar, ¿vale?
Vale, nos ha funcionado. Tenemos por aquí la barra, ¿vale? Y tenemos abajo el template, ¿vale? Está clara la relación, ¿verdad? O sea, el componente principal de hijo en el árbol, hijo navbar, ¿de acuerdo? Bueno, me voy a crear otro componente por aquí también, al que quiero llamar desde aquí, desde about, ¿vale? Lo voy a crear también hijo del componente principal. Voy a crear el componente about. Y su plantilla, que está definida en paralelo a él. Una vez más, va a ser hijo del módulo principal, con lo cual tenemos que declararlo, ¿vale? Me lo añade por aquí.